no lo saben, pero hace más de 30 años se compró este terreno baldío solo, no había construcción. Yo no estuve presente, pero mi mamá y mi papá creo que estuvieron presentes ellos cuando el pastor, el fundador de la obra, echaron la primera columna, que es la de aquel rincón allá al frente, de este lado de mi lado derecho. Estaban echando el cimiento para empezar a construir, y dicen las familias que el pastor puso su Biblia, la Biblia que él usaba, la puso en ese lugar, y sobre eso se construyó esa primera columna. Lo hizo como símbolo, como señal, ¿verdad?, de que en este lugar solamente se va a predicar la palabra de Dios, de que este lugar solamente se va a usar para la oración, y que este lugar solamente se va a usar para adorar al Dios de la Biblia, como la Biblia lo enseña. Y yo tengo ese recuerdo porque lo compartieron varias familias, y por la gracia de Dios tenemos más de 20 años ya en este lugar, compartiendo, no solamente aquí, ¿verdad?, porque no es aquí donde solamente tenemos que compartir la palabra de Dios, es en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Pero quiero compartirles esto porque este lugar fue dedicado, consagrado para algo especial, muy especial, ¿no? Y yo espero que si el Señor nos permite seguir trabajando el tiempo que tengamos que trabajar en este lugar, nos mantengamos respetando este lugar. Es cierto que Dios no está aquí encerrado, porque la misma Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, no está limitado a 4 paredes o no está limitado a un espacio. A eso se refiere cuando la Biblia dice, Dios no habita, no vive, no está encerrado en templos hechos por manos humanas. Eso es verdad, ¿no? Pero en el sentido de la dedicación que se hizo por este lugar. En ese sentido, este lugar es muy importante. Y más importante porque nuestro Dios promete que donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Ni siquiera dice a un lado, ni siquiera dice retirado, dice en medio. Yo estaré en medio de vosotros. Y esa es una gran bendición. Bueno, hoy es un día especial en varios sentidos. Primero, en el primer sentido, que es especial para mí. Es especial porque al estar durante cerca de 7 lecciones que llevamos, ¿verdad?, del discipulado, que ha sido los lunes, porque ese lunes es el día que descansa Sammy de su trabajo, y hemos estado yendo a su hogar, y gracias, hermana, por abrirnos la puerta de su hogar. Hemos estado yendo Maru y yo, mi esposa y yo, a discipularlas a Sammy y a Abby. Nos gustaría discipular también a Samuel, pero eso es decisión de él más adelante, ¿verdad? Y ¿sabes qué alienta mi corazón? ¿Ha alentado mi corazón este tiempo? Ver que 2 jovencitas, 2 mujeres muy jóvenes, solteras, ¿verdad?, por cierto, solteras, se interesen en la palabra de Dios. Eso no es normal, eso no es natural. La mayor parte de los jóvenes, lo que quieren ellos es divertirse. Lo que ellos tienen otros planes, tienen otros proyectos, tienen otras metas, tienen otros anhelos, tienen otros deseos, pero no tienen que ver con la palabra de Dios. Y es por eso que me alienta mi corazón y le digo a mi Dios, gracias Dios. Déjame decirte que de la mayor de estas semanas que hemos ido los lunes a discipularlas, hasta Dios ha hecho un milagro con nosotros, con Mario y conmigo, ¿verdad? No nos enojamos. Vamos contentos. ¿No es un milagro? Claro que es un milagro. Después te voy a platicar, no te voy a predicar porque Maru casi se muere de regreso en uno de esos días, ¿no? Pero bueno,
Y déjenme decirle que para mí es una gran bendición y esto alienta mi corazón. Y yo espero que la Iglesia Bautista Fe, tú hermano, tú hermana, que por la gracia de Dios somos parte de la obra de Dios, no por nuestros méritos, dice la Biblia, sino por la sangre bendita de Jesús. Fuimos aceptos, hemos sido aceptos en el amado, dice la palabra de Dios allá en Efesios, dice el apóstol Pablo. Fuimos aceptos en el amado, nos amó, el Señor nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a perdonarnos, a lavarnos, a limpiarnos con la sangre bendita de Jesús. ¿Sabes qué vio en nosotros? ¿Sabes qué dice la Biblia que Dios ve en nosotros? ¿Sabes qué dice la Biblia? No ve nada bueno. No hay nada bueno. Isaías capítulo 64 dice la palabra de Dios que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que hacemos, por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que no hay justo, capítulo 3 también, que todo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, somos culpables delante de Dios de violar la ley de Dios, de violar los mandamientos de Dios, todos somos culpables, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia, ¿no? Nuestro corazón del ser humano está inclinado a hacer lo malo. La herencia que recibimos, dice la Biblia, del primer Adán. Y claro, también su esposa, ¿verdad? Eva. La herencia, porque en Adán todos mueren, dice la Biblia, ¿no? Y se refiere al pecado, a la maldad que heredamos de nuestros padres. Y que a su tiempo se mostrará en nuestros pequeñitos. Mateo tiene 5 años. ¿Cuántos tienes, hijo? 6. Oh, ya estás bien grandote. 6. Frida tiene 5. 5. Ellos a su tiempo, y eso, bueno, son mis nietos, obviamente me duele, mi corazón es diferente. Pero sabes, ahorita que los veo, los vemos a ellos, son inocentes, traviesos pero inocentes, ¿verdad? Pero llegará un momento, dice la Biblia, si Dios permite que ellos crezcan, llegará un momento que ellos, ¿no? Ese pecado que heredamos de nuestros padres, se mostrará en sus vidas. El engaño, la mentira, la rebeldía, la violencia, la maldad. Y unos más allá, van más allá, y algunos que van más allá, dice la Biblia, ¿no? Se dejarán atrapar, engañar por el alcoholismo, las drogas, las perversiones sexuales, porque así le llama la Biblia, la fornicación, le llama la Biblia, ¿no? No le llaman, en este tiempo no le llaman a las relaciones sexuales en la mayor parte del mundo entre jóvenes de diferentes, algunos ni siquiera son jóvenes, son menores de edad, pero son muy pequeños, no le llaman, ellos no le llaman como la Biblia le llama. El mundo le llama de manera diferente. No le llama pecado. No le llaman pecado. No le llaman algo malo. Para muchas personas en el mundo, jóvenes, hombres, mujeres, incluyendo a veces hasta padres, no le llaman fornicación ni pecado. Es más, algunos a lo que Dios llama adulterio, ellos no le llaman adulterio. Ellos le llaman unión libre, preferencias diferentes y le ponen otros nombres, ¿verdad? Tratando de justificarse, pero la palabra de Dios nos muestra claramente que para Él es pecado. Y la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Por eso muchos mueren prematuramente. Y por eso muchas otras personas, aunque no mueren físicamente prematuramente, llegan a condiciones muy lamentables, dolorosas, por diferentes causas. Y la gran mayoría, dice la Biblia, es por el pecado practicado en nuestras vidas. Se tiene que pagar la factura de lo malo que hicimos. Bueno, en realidad no es el tema que específicamente lo que quiero compartirte, el tema que quiero compartir, 2 cosas que espero que sean de bendición para nuestra vida. Pero quiero enseñarte, compartirte
un término o una palabra que está en la Biblia, que está en toda la Biblia, desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y este término, dice la misma palabra de Dios, es una traducción, porque es una palabra hebrea y traducida al griego y a otros idiomas, y que tiene diferente significado. Esta palabra significa consagración. Bueno, la palabra realmente tiene 3 o por lo menos 3 aplicaciones diferentes, pero quiero usar solamente una: consagración. ¿Qué significa consagración de acuerdo a la palabra de Dios? Significa algo apartado, o algo separado, o algo dedicado, o algo o alguien. No necesariamente tiene que ser un objeto, no necesariamente tiene que ser algo material. Inclusive, vamos a ver que hay ejemplos en la Biblia de personas que fueron consagradas, personas que fueron dedicadas. Por ejemplo, viene a mi mente, por el nombre de él, se llama Samuel, ¿verdad? Viene a mi mente la historia en el Antiguo Testamento de una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, y anhelaba tener hijos, y clamaba tener hijos, y rogaba a Dios que le diera hijos. Y seguramente el relato bíblico no nos dice cuántas veces esa mujer le rogó a Dios por un hijo. No nos dice la Biblia. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que en una de esas ocasiones, tal vez muchas ocasiones, esa mujer fue al templo a orar a Dios y estuvo orando a Dios, pero el encargado, Elí era el encargado en ese periodo de tiempo, y muy probablemente ese hombre anciano, ese hombre no religioso, ese hombre de Dios, porque era un hombre de Dios, observaba a esta mujer en especial, porque dice el relato bíblico que se acercó a ella y le dijo: mujer, digiere tu vino. Pensaba que estaba borracha. Bueno, quién sabe qué apariencia tenía Ana, ¿verdad? Pero entonces ella le responde y le dice: no, Señor, estás equivocado. Es que soy una mujer atribulada de espíritu. Y entonces le declara, porque estoy haciendo una petición delante de Dios. Y específicamente, ¿qué le pidió esa mujer a Dios? ¿Cuál era su petición? ¿Que le diera qué? ¿Sí lo recuerdas? Que le diera un hijo varón. Varón. ¿Verdad? Y la Biblia dice que Dios le concedió un hijo varón. Y le puso por nombre Samuel. Durante 3 años, después de parir ese hijo, ella lo tuvo, lo amamantó y lo cuidó durante 3 años, y después lo llevó al templo. ¿Sabes por qué lo llevó al templo? Porque ella le dijo a Dios: si tú me das un hijo varón, si tú me concedes la petición de mi corazón, yo te lo voy a entregar, lo voy a dedicar para ti, para que él te sirva todos los días de su vida, yo te lo voy a regresar. Y después de que Dios cumplió su parte, ¿qué hizo Ana? ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo? Lo llevó al templo. ¿Cuántos años tenía? 3 años tenía aproximadamente. Y ahí estuvo en el templo, trabajando, sirviendo en el templo, porque esa fue la promesa, y fue dedicado para Dios, consagrado. El gran profeta Samuel, un hombre de Dios. Yo creo que tu mamá, a lo mejor, no lo sé, te puso ese nombre, no lo sé, pensando en el Samuel de la Biblia, ¿no? Aunque los nombres no necesariamente son garantía de que suceda lo que a veces deseamos los padres, ¿verdad? No son garantía a veces, ¿no? Yo le pusimos a nuestro hijo Noé, se llama Noé, no como el de la Biblia, ¿verdad? A nuestro otro hijo Josué, a nuestro otro hijo Joel. Nombres bíblicos, ¿verdad? Pero no son garantía de que sirvan a Dios, porque hay que hacer otras cosas. Eso significa, consagración significa separar o apartar o santificar. Por ejemplo, esta palabra hebrea y tiene también como significado una palabra que en la Biblia aparece muchas veces, significa santo. Santo significa eso, apartar. Por ejemplo, en Primera de Pedro, la primera carta que escribe el apóstol Pedro,
nos llama o nos enseña o nos dice la palabra de Dios que como aquel a quienes hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, o decimos que Cristo es nuestro Salvador personal, ya le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador personal, dice la primera carta de Dios a través del apóstol Pedro, y como aquel que nos llamó es santo, vosotros también debemos ser santos, ¿cómo? En toda nuestra manera de vivir. Cuando aceptamos a Cristo, dice también la Biblia, en 2 de los Corintios 5:17, dice la Biblia, ¿sí lo recuerdas? ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes que estábamos sin Cristo, teníamos otras metas, teníamos otros propósitos, teníamos otros anhelos y hacíamos otras cosas, pero cuando aceptamos a Cristo, muchas de esas metas, propósitos, anhelos, deseos cambiaron. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, nos perdona, nos limpia, pero Él también nos separa. Y nos dice, sepárate de todo lo que a mí no me agrada. Deja todo lo que para mí no es bueno. Deja. Se refiere esta palabra, este término, se refiere a algo o a alguien exclusivamente para Dios y su servicio. Una vez más, se refiere este término o esta palabra consagración, se refiere exclusivamente para servir a Dios, para amar a Dios, para dedicarnos a Él como Él quiere que dediquemos nuestras vidas, como Él quiere que vivamos, como Él quiere que actuemos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, depende en qué momento aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Quiero usar un ejemplo, dos ejemplos como referencia. Y el primer ejemplo era un joven, pero no cualquier joven, un joven que vivió en el primer siglo, que nació en una ciudad que obviamente los romanos dominaban en ese periodo de tiempo, dominaban el mundo antiguo. Un joven que sus padres decidieron llamarlo Saulo. Le pusieron por nombre Saulo, y parece que Saulo es un nombre romano, ¿verdad? Parece ser, según los historiadores, ¿no? Le pusieron por nombre Saulo, y este joven, porque era muy joven, al parecer sus padres no solamente lo amaban de una manera especial, sino este joven recibió una educación secular, académica, pero también una educación religiosa, al grado de que dicen los relatos con respecto a este joven, no solamente el relato bíblico, porque hay más información de este joven que vivió en ese periodo, y se dice que este joven llegó a estar en una de las mejores universidades en aquella época, y estudió bajo los pies de un hombre venerado llamado Gamaliel. Era un hombre sabio, inteligente, un hombre temeroso de Dios, y era un hombre que al parecer Saulo era uno de sus alumnos más sobresalientes. Se dice que este joven tomaba tan en serio su educación y su preparación, que se convirtió en un líder espiritual de una religión, una secta de aquellos tiempos llamada los fariseos. Y él era un principal, un maestro. Y lo reconocían los gobernantes, las autoridades, y lo reconocían, a este joven lo reconocían por la labor que hacía. Y no solamente lo reconocían, sino este joven, ¿sabes a qué se dedicaba? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿a qué se dedicaba? Con todas esas cartas, esas credenciales que él tenía, se dedicaba a perseguir a los cristianos y a matarlos. Si fuera posible, matarlos. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, que cuando un hombre de Dios llamado Esteban estaba predicando la palabra de Dios y la gente se enardeció y la gente estaba molesta y la gente estaba tan molesta que decidieron apedrearlo, y de una vez que apedrearon a Esteban,
después de apedrearle y darle muerte, quitaron sus ropas y las echaron a los pies de él, Saulo. Él era Saulo. Tarso era el lugar donde él nació, una provincia romana. ¿Judía? Bueno, pero parecía romana porque el gobierno romano gobernaba el mundo antiguo, en realidad. Sí eran, o sea, sí estaban los judíos también y otras etnias, otros grupos religiosos, pero en realidad era el gobierno romano era el que dominaba el mundo antiguo, ¿no? Su oficio, sus credenciales, y dice la palabra de Dios que echaron, después de dar muerte a Esteban, por estar predicando la palabra de Dios, ¿no? Echaron sus ropas a los pies de Saulo. Él consintió en la muerte. Y no solamente de él. Le daban cartas los gobernantes, las autoridades, los religiosos, para ir a cualquier aldea, cualquier pueblo, cualquier lugar, con esas cartas, esas credenciales, como autoridad para perseguir a los cristianos, para que no se siguiera propagando esa secta. Creían que era una secta religiosa, para que no se siguiera propagando ese grupo religioso que estaba golpeando fuertemente a los escribas, a los fariseos, a los herodianos y todas esas grupos religiosos que existían en ese tiempo. Pero dice la palabra de Dios que pasó algo extraordinario, milagroso. Según el libro de los Hechos, un libro histórico, que yendo él en camino con un grupo de personas a caballo, yendo al camino, una luz lo tumbó del caballo. Y entonces dice la palabra de Dios que él escuchaba una voz y preguntaba. No veía a nadie, no podía ver nada por el resplandor de esa luz, no veía a nadie, pero escuchaba una voz y los demás no escuchaban la voz. Pero dice la palabra de Dios que entonces la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y entonces dice la palabra de Dios que en ese momento él, Saulo, entregó su vida a Cristo. Porque le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después, a partir de ese momento, inmediatamente dejó la labor antigua que tenía, dejó todo a lo que se dedicaba antes, y entonces, en un sentido, se consagró para servir a Dios, ¿verdad? Y a lo que Dios le mandaba que hiciera. El relato bíblico nos dice que él quedó ciego por 3 días, fue llevado a un lugar. Y después, estando en oración, Dios le reveló que iba a enviar a un hombre para que orara por él y recobrara la vista, y ese hombre y le bautizara bíblicamente, y después Dios le dio una misión que hacer. Este es un ejemplo. Saulo de Tarso es un ejemplo de un hombre, de un joven que se dedicaba a algo contrario, que iba en contra de Dios, que era religioso, que era un joven intelectual, que era un hombre reconocido por las autoridades o gobernantes, pero que no servía al Dios verdadero porque no lo conocía. No se puede servir a alguien que no conocemos. ¿Puedes amar a alguien que no conoces? ¿Se puede amar? No. Escuché el testimonio de un científico a través de un video. Y él se declaraba ateo por toda la preparación y todos los estudios que él hizo de la ciencia, de la biología, de la química, etcétera, etcétera. Se declaraba ateo, pero un día, Dios trató con él. Y entonces reconoció que toda la física, la química, la ciencia, todo lo que él había estudiado, todo apuntaba hacia un creador, hacia un Dios verdadero, no a la casualidad, no a la ciencia, no a todo lo que especulan estas teorías científicas, ¿verdad? Y entonces rindió su vida a Cristo y ahora predica la palabra de Dios. ¿Sabes cuántos? No sé cuántos exactamente, pero probablemente cientos o miles de religiosos, de científicos, de ateos, ¿no? Y personas que rechazan la palabra de Dios o han rechazado la palabra de Dios, que llegaron a tener un encuentro de salvación con el Dios verdadero. No se puede negar la verdad. No se puede huir o esconderse de la verdad, de la realidad.
Y bendito sea Dios, ¿sabes por qué? Porque su palabra sigue siendo viva y eficaz. Y dice la Biblia que el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. ¿Para quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la Biblia sigue transformando miles de vidas, millones de vidas en el mundo. Todo es cuestión, ¿sabes de qué? Todo es cuestión de que la persona crea realmente lo que la Biblia manda o enseña, lo que la Biblia determina. De eso depende, ¿no? En realidad, no depende de Dios. ¿Crees que depende de Dios que todas las personas se salven? No. Porque la Biblia misma dice, Dios mismo dice, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y será predicado el evangelio, según el evangelista San Marcos dice, a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Sí, es el mandato de Dios, es el deseo de Dios. Sí, es la gran comisión. Sí, vamos a llegar, o el pueblo cristiano debemos llegar hasta lo último de la tierra. Pero es decisión de cada persona. O le creo a Dios o no le creo. Porque al que cree, todo le es posible. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Si tu casa cree, porque si los de tu casa no creen, no pueden ser salvos. La salvación es individual, es personal. La salvación no es en grupo, no es en masas, no es por familia, ni siquiera es por herencia. Algunos judíos tal vez creen, del pueblo judío, hebreos, creen que las bendiciones son para ellos, de la vida eterna, solo por ser judíos. La Biblia no enseña eso. No por ser judíos, haber nacido en esas tierras, tienen la vida eterna. Este es el primer ejemplo de un joven llamado Saulo, que fue consagrado, que fue dedicado, que fue apartado por Dios para hacer su obra. Y el segundo ejemplo, por favor, te voy a pedir que abramos nuestras Biblias, por favor, y vayamos, me acompañes primero al libro de Isaías, capítulo número 53. Y si estás ahí, podemos leer parte, son solamente 12 versículos del capítulo 53, libro de Isaías, y aquí Dios a través del profeta nos muestra a la segunda persona de quien te quiero hablar en esta mañana. Por favor, pongamos atención. Está hablando proféticamente, por eso es un libro profético. Está hablando el profeta sobre un acontecimiento que Dios estaba preparando para llevar a cabo. Leamos alternadamente, dice, leo el versículo 1 y ustedes el siguiente. Pongamos atención a la palabra de Dios y vayamos hasta el final. Dice la Biblia, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más atractivo por aquel que desee. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros recibimos por azotado y herido de Dios y amado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por el su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue tratado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue doblado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue consumido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo eso Jehová
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí Dios a través del profeta Isaías estaba mostrando lo que Él había determinado hacer con su bendito Hijo, el Señor Jesucristo. Y este evento profético se llevó a cabo de acuerdo a la historia. Cuando dice la palabra de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y podemos ver, el relato bíblico nos dice cómo este acontecimiento profetizado, establecido por Dios en el Antiguo Testamento con respecto a su Hijo Jesucristo, para el beneficio de toda la humanidad, para el beneficio de toda la humanidad en general, aunque nosotros todavía no estábamos obviamente en ese tiempo, aún así dice la Biblia que murió por todos, toda la humanidad. No. Hoy se tiene, en muchos lugares se tiene en poco, se menosprecia, se sigue menospreciando la vida del Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Hoy en el mundo se le sigue enseñando a muchos pequeñitos y algunos no tan pequeñitos que la Navidad es, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es? ¿Fiesta? ¿No? ¿Regalos? ¿Un arbolito? ¿Esferas? ¿No? Que la Navidad es un gordito, ¿no? Un gordito, ¿verdad? Que hace jojojo y que trae regalos. En muchos hogares en el mundo, no solamente en México, se les sigue enseñando que la Navidad es una tradición, una fiesta buena, pero que no incluye al Señor Jesucristo. ¿No? Porque ¿para quién son los regalos? ¿Para quién? En esos hogares, ¿para quién? ¿Para quién es la comida? ¿Para quién? ¿Para quiénes? Algunos acostumbran a comprar ropa nueva, ¿verdad? Y algunos acostumbran a hacer un intercambio, regalos, intercambiar, ¿no? No digo que sea malo, lo que estoy diciendo es, ¿eso es realmente celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo? Eso es realmente honrar al Señor Jesucristo y su bendita obra, no solamente en su nacimiento, sino porque incluye no nada más su nacimiento, incluye todo lo que Él vivió de acuerdo a la palabra de Dios y el propósito, porque su propósito no fue solamente nacer, sino ir a la cruz del Calvario, morir en la cruz del Calvario como un criminal, como un delincuente, morir por nosotros. Por eso dice el profeta, no, molido fue por nuestros pecados, el castigo fue sobre nuestra paz y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todo eso que nos muestra la palabra de Dios, lo hizo Dios. ¿Sabes por qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor Jesús, su origen es divino, porque la misma Biblia dice que el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, a Dios no le tomó nada por sorpresa. Dios tenía preparado la redención del ser humano, Dios tenía preparado todo el evento, Dios tenía todo preparado de tal manera que a Dios no le sorprendió nada. Es más, cada evento en la vida del Señor Jesús está profetizado en la Biblia, dónde iban a ser, cómo iban a ser, quiénes lo iban a cuidar, inclusive todo su desarrollo durante esos 33 años aproximadamente humanos. Todo estaba profetizado. Y en la cruz del Calvario, nada fue casualidad. La lanza, los que le escupieron, los que le golpearon, los que pusieron el manto, los que querían repartir su ropa del Señor Jesucristo. Toda la lanza que traspasó su costado y perforó su corazón. Y salió agua mezclada con sangre. Todos los clavos que perforaron sus pies y sus benditas manos, estaba profetizado por Dios. Por eso
El Señor Jesús es el ejemplo supremo, superior de una verdadera consagración. Y déjame leerte lo que dice una parte de la palabra de Dios en Filipenses. No lo busques, Filipenses capítulo 2. Solamente escucha por favor lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice la Biblia. Está hablando de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, significa lo máximo, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto que declara la Biblia hay dos cosas aquí mezcladas. Habrá personas, todas las personas que han rechazado al Señor Jesucristo, el regalo de Dios, que han rechazado la provisión de Dios para la salvación de sus almas. Todas las personas que ya han muerto y han pasado, han muerto físicamente y que rechazaron a Jesús, tendrán que confesar, no para salvación, que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. No. Te pregunto a ti, ¿es el Señor Jesús tu Salvador personal? ¿Es el Señor Jesús? Al Señor Jesús le hemos entregado nuestra vida. Le hemos reconocido como el único camino al cielo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Le hemos pedido que nos perdone todos nuestros pecados. Hemos reconocido delante de Dios que somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de Dios, y que el único camino para poder obtener la salvación de todos nuestros pecados y poder recibir el regalo de la vida eterna es el Señor Jesucristo. Porque si no lo has hecho, déjame decirte que estás en un peligro, en un riesgo muy grave. Una eternidad sin Dios, sin Jesús. Por eso dice la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 5, dice Dios a través del apóstol Juan. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí tener significa que no ha creído, que lo ha rechazado, que no lo quiere en su vida. Porque ¿sabes qué? Muchas personas en el mundo han escuchado que Jesús murió en la cruz del Calvario. Han escuchado la historia de Jesús, o tal vez se la saben de memoria, porque lo han leído en la Biblia o en cualquier otro libro, pero no le han recibido como su Salvador personal. No es su Señor, no es su Dios. Y mira lo que dice la Biblia, lo que el Señor Jesús hizo por toda la humanidad, aunque no lo merecemos, porque no lo merecemos, y lo hizo Él. Se despojó a sí mismo, no lo despojaron. Él estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, estuvo dispuesto a dejar, por eso dice, en Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el de unigénito. Lo hizo como un ejemplo, como el ejemplo supremo de una verdadera consagración. Y quiero mencionar, para terminar, dice ese joven que te mencioné y que menciona la Biblia, ese joven que se llamaba Saulo y que tuvo ese encuentro de salvación con Jesús y que él decidió después seguir a Jesús y servir a Jesús voluntariamente. ¿Y lo hizo? Escribe
por orden de Dios, una carta en el Nuevo Testamento que se llama Gálatas. Y hace la siguiente declaración, él, un hombre que había entregado su vida a Cristo. Y dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él. Y no solamente él, hay muchos ejemplos de personas, hombres, mujeres, que estuvieron confrontados con el Evangelio y que decidieron tomar la decisión, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, una verdadera nueva vida en Cristo. A eso se refiere, hermano, el término consagración en la Biblia, separados para Dios. Todo aquel que decimos que somos hijos de Dios, pues entonces, de acuerdo a lo que nos muestra Dios, hemos sido separados, apartados, santificados. ¿Para qué? Para servirle a Él, para dar testimonio de Él, para dar testimonio en este mundo de que nuestro Dios, por la gracia de Jesús, nuestro Dios es verdadero. Es el verdadero Dios. Porque si Dios no ha transformado nuestras vidas, entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces quiere decir que algo falló. ¿Y sabes qué? Lo más seguro no es que falló Dios ni su palabra. Lo más seguro es que haya fallado algo en el corazón de esas personas. Porque hay personas que dicen, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Qué bueno, gracias a Dios. Pero no puedo hacer esto, tampoco puedo hacer. ¿Cómo? Si Cristo es tu Salvador y mi Salvador, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Que somos una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y que todo es hecho nuevo. También dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿no? Y Dios nos transforma, nos cambia por su gracia. Quiero preguntarte, hermano, ¿qué clase de consagración o de decisión que hayamos hecho por Cristo estamos mostrando a las personas que nos rodean? ¿Qué clase de cristianismo? ¿Un cristianismo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O un cristianismo o una consagración en base a lo que yo quiero hacer o dejar? Déjame decirte que eso es algo peligroso y religioso. Porque se puede vivir, aparentar una vida cristiana, sí se puede. Sí es posible. ¿Es correcto? No es correcto. ¿Por qué? Porque Dios no lo aprueba. Por eso dice la Biblia que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y no te parece que el ejemplo del Señor Jesús es el ejemplo más grande y más maravilloso? Que siendo Él Dios, ¿no?, dejó su trono de gracia, de gloria, para tomar forma humana, para cumplir la ley de Dios, sus mandamientos a la perfección, y después pagar nuestra deuda en la cruz del Calvario, muriendo y derramando su sangre preciosa, para después resucitar al tercer día de los muertos y vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y entonces ofrecer salvación y vida eterna. Por eso dice la Biblia en San Juan capítulo 11, dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios, no moriremos. Hemos pasado de muerte a vida, dice la Biblia. Allá en Juan 5:24, de cierto te digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá
a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. El acto milagroso de Dios, cuando una persona, hombre, mujer, joven, adulto, invoca el nombre de Jesús para salvación. Y Dios hace la parte que le corresponde. Le preguntaba a Sammy hace unos meses atrás, ¿ya recibiste a Cristo como tu Salvador? Y dijo, sí, ya lo recibí. ¡Qué bendición! Y en las lecciones que tuvimos, fue lo primero que revisamos, ¿verdad? Si Cristo es mi Salvador ya, entonces lo demás lo acomodamos, ¿no? Porque si no, si el Señor Jesús no es mi Salvador, lo demás no se puede acomodar. ¿Por qué? Es necesario nacer de nuevo. Primero nacer, para después andar una verdadera vida espiritual. Te invito a que se pongan de pie tantito, por favor, para hacer una oración. Por favor, puestos de pie, vamos a hacer una oración. Y todavía no terminamos, por favor. Ya después de esta oración enseguida vamos a prepararnos para cumplir con esta ordenanza de nuestro bendito Salvador y este testimonio que estarán dando nuestras hermanas, Sammy y Abby, estarán dando testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Y en un ratito voy a explicar poquito lo que simboliza para quienes no lo sepan tal vez. Pero primero vamos a orar. Y quiero decirte, por favor, hermano, una verdadera vida cristiana glorifica a Dios. Pero una vida cristiana que no es verdadera, no glorifica a Dios. Yo no sé cuál sea tu caso, porque yo no lo sé. El único que ve el corazón es Dios, ¿no? Aunque sí dice la Biblia que por nuestros hechos o nuestros frutos seremos conocidos, ¿verdad? Si hay evidencias de la salvación, debe haber señales o evidencias de una verdadera salvación o una vida nueva. Así que vamos a orar, por favor, para ponernos en las manos de Dios. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, Señor, le queremos rogar en esta mañana ya casi tarde, le queremos rogar en el nombre bendito de su Hijo Jesús. En primer lugar, si hay alguien aquí, Señor, que no es salvo, que no tiene la vida eterna, que no ha tenido un verdadero encuentro de salvación, le pedimos, Señor, que esa persona hoy pueda ser el día de salvación para su alma. Nosotros no sabemos quién es, pero usted sí sabe quiénes no han nacido todavía. Le pedimos, Señor, que obre en esos corazones. Sea un joven, un adulto, obre en ese corazón para salvación. Y en segundo lugar, le queremos, Señor, le quiero pedir en el nombre bendito de su Hijo Jesús, que nos ayude a nosotros, Señor, los que decimos ser sus hijos, los que decimos ser cristianos por su gracia. Si no estamos viviendo una verdadera santidad como la Biblia lo manda, una verdadera consagración como usted lo demanda de cada uno de nosotros, le pedimos, Señor, en esta tarde, en esta mañana, que nos perdone, que nos lave, que nos ayude para vivir una verdadera vida cristiana como usted nos muestra en su bendita palabra, para no seguir viviendo un cristianismo superficial o tibio o indiferente, para no seguir viviendo una vida cristiana a medias. No, Señor, ayúdenos, tómenos, Señor, en sus benditas manos. Y si hay alguien, Señor, de mis hermanos o de mis hermanas, Señor, que ya por su gracia somos salvos, que tomemos la decisión, Padre, de hacer una verdadera consagración de nuestras vidas para servirle el tiempo que habremos de estar en este cuerpo y en este lugar. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros y le rogamos, Señor, que nos siga dirigiendo en lo que en un momento más vamos a hacer y dar testimonio del Evangelio y testimonio de su bendito Hijo, nuestro Salvador personal. Amén. Gracias. Pueden sentarse, vamos a entonar un canto.